Universidad Militar Nueva Granada, Facultad de Relaciones Internacionales y Estudios Políticos, clase de Política Latinoamericana comparada con el docente John Harold Rosso. Buenos días, a continuación hablaremos de los determinantes históricos del Estado iberoamericano. Inicialmente los estados iberoamericanos surgieron en consecuencia de la conquista de la península ibérica por parte de los moros. Estos nuevos estados se consolidaron en los territorios de León, Castilla y Aragón. Posterior a esto se dieron conflictos con las unidades corporativas autónomas que se encontraban preestablecidas y constituidas de esa manera desde la consecuencia, como consecuencia de la conquista musulmana. Estas unidades como las ganaderas, militares, incluso organismos religiosos se encontraban estructuradas de una manera que no era compatible con los nuevos estados, como por ejemplo las iglesias, quienes afirmaban tener una autoridad y una autonomía superior a la de los estados, generando disputas por la consolidación de un estado más generalizado. La península se organizó en un territorio más sólido conformado por los reinos de Galicia, Portugal, León, Navarra, Castilla y Aragón. Al ser conformado por tantos reinos y ser tan amplio y despoblado, en el territorio surgió una necesidad de un gobierno centralizado y autoritario, con el fin de una mayor organización dentro de todo su territorio. Esta conquista también tuvo consecuencias como el feudalismo, un feudalismo más militarista y autoritario, menos tolerante con la religión y una vinculación de los campesinos a la conquista, a la prestación de servicio militar con el fin de controlar los grupos autónomos dentro de los territorios, la lucha entre las corporaciones en desarrollo, o sea, los estados recientemente consolidados y los organismos sociales, quienes contaban con el apoyo de las cortes medievales, que eran las encargadas de defender los derechos. Tuvieron una disputa que tuvo como consecuencia la pérdida de la autonomía y el incremento del poder del Estado, el cual tuvo que crear un sistema en el que la monarquía y los reinos regionales estuviesen a un mismo nivel. De allí tanto los reinos como las colonias surgió el término de libertad y democracia, solamente para grupos o corporaciones, más no para el individuo como lo estableció Locke o Montesquieu y Madison, esto con el fin de que fuese más fácil que se sometieran al nuevo Estado y de manera simbólica em, de oposición a los estados emergentes como lo eran Estados Unidos. El matrimonio de la reina Isabel y de Fernando, que por consiguiente dio lugar a la unión de Castilla y Aragón a finales de la lucha contra los musulmanes, ocasionaron que el Estado tuviese más poder y por lo tanto buscara una autonomía mayor, derrumbando ese equilibrio con las comunidades autónomas. Esto lo hicieron con la eliminación de las cortes, la anexión de las corporaciones al Estado y por consiguiente la pérdida de su autonomía. Las universidades comenzaron a trabajar al servicio de la corona y por último se añadieron los nobles que eran autónomos, dándoles títulos que los permitieran ser parte del Estado y así unificar el poder en solamente la corona. Este absolutismo se mantuvo vigente hasta el siglo XIX, pero en el año 1520 las corporaciones autónomas buscaron la manera de recuperar esa autonomía que habían perdido, pero pues esto sin ningún éxito. Bueno, en América Latina, mientras tanto se estaba estableciendo el modelo de absolutismo real de Habsburgo, el cual estaba compuesto por cinco pilares fundamentales. El político, que buscaba establecer un Estado organizado jerárquicamente. El económico, que buscaba explotar los recursos americanos para proveer el reino de Europa. El religioso, que quería establecer una nueva y única religión, una única religión. El intelectual, que buscaba crear
una verdad única, poniendo la fe y la religión por encima de la razón. Bueno, como tal, el Nuevo Mundo estaba siendo sometido a un estado estamental, con carencias absolutistas, quien al igual que en Europa tuvo conflictos con las sociedades autónomas previamente establecidas. Se implementó una organización colonial corporativa que incluía iglesias, cabildos, fuerzas militares, consulados, entre otras, y los indígenas fueron clasificados en diferentes denominaciones raciales. Durante los siglos XVII y XVIII, el sistema absolutista real tuvo un fuerte declive. Esto permitió que las corporaciones recuperaran parte de su autonomía, pero también dejó un vacío en el control de sus colonias, permitiendo que éstas tomaran parte de sus propias decisiones y se volvieran autónomas, lo cual tuvo como consecuencia la independencia de las mismas. Esta independencia generó grandes inconvenientes en las ahora eh, territorios americanos autónomos, quienes no se encontraban organizados para construir un Estado sólido y tenían un gran vacío de legitimidad. Por esta razón, los ejércitos independentistas, los caudillos y los criollos em, entraron a regular y organizar esta situación. La solución a esto fue crear una división del poder, reflejada en el poder ejecutivo, legislativo y judicial, y dos adicionales conformadas por la Iglesia y las fuerzas militares, así como una sociedad restringida con privilegios para los hombres alfabetizados. Por último, hacia el año 1880 comenzaron a consolidarse y a establecerse los estados latinoamericanos, dando paso a la migración, a la creación de bancos, a la interacción con otros estados, hasta su declive en el año 1890, entre el año 1890 y 1930, debido a las numerosas revoluciones, golpes de Estado y uso desmedido de la fuerza por parte de los estados. Económicamente, la sociedad debió organizarse en torno a una sociedad y a gremios, esto con el fin de tener una participación más activa del Estado, lo cual no tuvo gran acogida debido a la gran intervención por parte del Estado con tintes fascistas y autoritarios. Hacia los años 1970 se dio una ola democratizadora que buscaba una igualdad, buscaba luchar por la justicia a la corrupción y por una mejor calidad de vida. Eso es todo, muchas gracias. A continuación las referencias.